Tanto hype con la actualización y al final es un bluff. Pues sí, amigos, y esta parte del bluff os la voy a detallar quirúrgicamente, porque cosas positivas tendrá, ¿no? Por ejemplo, estos menús. Esto me parece una obra de arte, haber hecho este renderizado de poder ver el avión con detenimiento. Se nota que han trabajado en cosas muy específicas, o sea, esto es un trabajo de la hostia, se valora mucho. Los misiles, el tema de los nombres de los misiles también ha estado muy bien. En eso se la doy, valorado, súper valorado. Otra cosa que ha cambiado muchísimo son sus estadísticas. Me parece de locos tener tantos puntos de información. Eso siempre va a ser positivo y siempre lo voy a poner en valor. El tercer cambio que se ha notado bastante es qué pasa cuando jugamos con un avión meta. Solo he podido mejorar bien el F-106. ¿Veis? Por ejemplo, lo tengo en nivel 8 en misil, tengo en nivel 8 en cañón, lo tengo en nivel 6 en aviónica, nivel 8 en motores y lo tengo en nivel 8 en fuselaje. La experiencia de juego es increíble en un avión meta. Brutal, es rápido, es ágil, es poderoso, se nota el cambio, se nota la personalización de las variables. Os pongo un ejemplo. Como habéis visto en la partida, es increíble. A todo esto le sumamos que ellos ya habían hecho una implementación del motor gráfico y se veía bastante mejor. Estaba más estabilizado el juego. Se podía definir mejor el juego. Yo no tengo un ordenador muy potente y aún así la calidad visual para mí me encanta. Y la parte mala del update empieza, bueno, pues por lo que yo he llamado el fracaso de compensación económica. Me han dado 16.000 de plata en compensación, me han dado 46.000 piezas, de estas 45.000, 75.000, con lo cual nos han dado más bien... Basurilla. Me ha dado para subir, contando que yo tenía 60.000, lo que habéis visto del avión F-106 Delta Dart. Pero claro, hagáis una idea, ellos convierten nuestros niveles 20 en nivel 6, nivel 6, nivel 6, nivel 6, nivel 6, y este obviamente porque yo lo llevé a nivel 20. Lo que parece es que han devaluado un montón el tiempo y los recursos que hemos invertido. Antiguamente llevar un avión de 1 a nivel 20 nos costaba 100.000 de plata, eso estaba clarísimo, y el avión estaba completo a falta de las habilidades especiales que cuestan 35.000 y las habilidades pasivas que cuestan 75.000 en total, construirlas todas. Vale, pero es que ahora yo ya me he gastado 100.000 de plata en este avión y ahora me tengo que gastar 30.000 prácticamente por cada uno de estos, o sea, 30.000 aquí, 30.000 aquí que se hacen 60.000, 30.000 aquí que hacen 90.000, 30.000 aquí que hacen 120.000, 30.000 aquí que hacen 150.000 y 30.000 aquí que hacen 180.000 de plata. Ya me había gastado 100.000. Estamos hablando de que este avión cuesta unos 400.000 de plata. Si este avión solo tuviese 4 sistemas,
el avión me costaría 180 euros. Al cambio en oro, el total. El A4. Este tiene 7, con lo cual me sale más caro. Estamos hablando que el coste en euros sería unos 300 euros. 306, más o menos. Me parece una locurísima. Y más comparando que, si veis estas imágenes que os estoy poniendo ahora, son de War Thunder. Esto es un avión, tiene todo. Todas las habilidades, todas las mejoras. Lo ponen en el cartelito, ¿lo veis? Tiene absolutamente todo por este precio. Al cambio, supone que yo con el coste de hacerme un A4, que lo necesito para un rol específico, me puedo comprar 5 aviones en War Thunder completos. Para mí, ahora mismo se ha orientado hacia un modelo de juego que no me gusta, que es el modelo Pay to Win. ¿Pero por qué? Y claro, veréis, desequilibrio en el matchmaking. El juego entiende que 2 aviones de nivel 20 son iguales. Son iguales. Eso entiende él. Pero no son iguales. Mi F-106, que tiene mejoras, no es igual que uno que no tiene mejoras. Vamos a ir a las estadísticas avanzadas para que lo veáis. Todas estas cositas verdes es gracias a las mejoras. Ahora decidme si uno que no tenga mejoras juega en las mismas condiciones. Porque no es verdad. Esto ahora es una brecha real entre 2 jugadores que tienen un avión a nivel 20. Y me otorga, por ejemplo, en este caso, con este avión me otorgaría a mí una ventaja competitiva y técnica, donde para ganar, pues ya no necesito ser el mejor piloto. Solo necesito invertir más dinero en comprar oro para comprar plata para tener los aviones mejor. Ya no es necesario ser buen piloto. No veo que vayan a reparar el matchmaking a corto plazo, porque no veo nadie que esté llevándose las manos en la cabeza. Pero yo sí. Yo sí me llevo las manos en la cabeza porque es algo que me preocupa. Me preocupa cuando gano y me preocupa cuando pierdo. O sea, me preocupa que si gano, gane contra alguien que esté en las mismas condiciones que yo. Y cuando pierdo me preocupa si él tiene una ventaja mayor que la mía. Para mí todos estos cambios han derivado en pues la pérdida de identidad competitiva que tenía Metal Store. Su eslogan era, ¿recordáis? No importa el avión, sino el piloto. Ahora lo han sustituido por no importa el avión, solo importa la capacidad económica del piloto. Porque ya no va a ganar el mejor, va a ganar el que más recursos económicos pueda destinar al juego. Y eso es cruel. Tenemos que entender cuánto vale el pase de vuelo. ¿Y qué trae el pase de vuelo? ¿Qué trae para los jugadores free to play? ¿Y qué trae para los jugadores que compran el premium? Porque antes pagábamos una cantidad y teníamos unas cosas como, más o menos, que entendíamos que estaban dentro de la lógica. ¿Habrán compensado su overprice en el pase de vuelo? ¿Obligarás a la gente a comprar el pase de vuelo para poder tener alguna opción a futuro de terminar en un avión? Son cosas que quiero ver, que quiero entenderlas. Porque para mí ahora mismo la sensación que me da es que el sistema de obtención de recursos gratuito queda relegado pues como a una cosa insignificante dentro del juego. Estos cambios pues han orientado de forma muy agresiva a la monetización económica del juego, con dinero real, y eso me disgusta enormemente. Han encarecido la experiencia sin proporcionar verdaderas novedades jugables que justifiquen ese aumento de precio. Porque si estuviese justificado, porque nos hubiese metido 5 mapas nuevos, se entendería. Pero ahora mismo no me parece justificable. Pero os indico una cosa, el objetivo de este análisis en profundidad no es desanimar a la comunidad, solo quiero poner los datos sobre la mesa para que cada jugador se esté haciendo la pregunta correcta sobre su inversión de tiempo y dinero en el futuro. Me gustaría que dejaseis vuestra opinión en comentarios para saber qué opináis vosotros, por dónde van los tiros, qué me estoy perdiendo o qué me falta a mí comprender, porque actualmente estoy como si no conociese el juego. Bueno chicos, entre todos los comentarios voy a sortear un pase de vuelo para que lo sortearé pues en los próximos días, seguramente el domingo. El domingo lunes haré el sorteo para uno de los comentarios, le voy a dar 170 € para que se pueda comprar el pase de vuelo. Así que nada, como siempre digo, sed buenos, portaos bien.